doctor en letras, Ujú. ¿sí? Profesor de semiología del discurso. Sociología Del discurso. Tenés un magíster en... Claro, pasa que yo estudié semiótica y sociología, son mis bien. dos formaciones, digamos. Sí, una Ujú. maestría en sociosemiótica, después hice el doctorado en letras, pero siempre trabajando en esas tradiciones de la sociología y el análisis del discurso. Bien, y en ese marco, ¿cómo aparece tu elección de estudiar la música y específicamente la música popular? Bueno, la verdad que era un viejo deseo, porque siempre me había parecido ya desde estudiante que por lo menos las carreras humanísticas no se le daba ninguna importancia a las producciones culturales populares, ni a las literaturas populares, ni a las músicas populares. Así que era un viejo deseo poder dedicarle tiempo y algún esfuerzo a esto. Fue difícil porque cuando yo empecé a interesarme primero por el rock, fue las primeras investigaciones, no había lugar en la academia para este tipo de estudios. No estoy hablando de hace tanto tiempo, estoy hablando de los años 90. Y era difícil convencer a las autoridades de que uno quisiera hacer una investigación sobre este tipo de música. A los musicólogos les parecía Claro, que eso tenía inaceptable. valor, digamos. Claro, porque se consideraba que no eran cosas valiosas. Lo mismo que digo respecto a la música, pasa respecto a las literaturas. Uno puede recorrer el plan de estudio de una carrera de letras. Calculo que la mayoría de las carreras de letras en la Argentina, y uno va a encontrar asignaturas dedicadas a las literaturas eruditas, europeas, latinoamericanas, argentinas, pero muy rara vez se va a encontrar alguna asignatura dedicada a los estudios de las literaturas populares, las literaturas orales, el cancionero popular. Eso no lo estudia prácticamente nadie, o sea, no forma parte de los planes de estudio. Así que por ese lado venía un poco el desafío de intentar contribuir un poquito, digamos, a poner en agenda estas cosas de las que las academias no se ocupan. Claro, y dentro de la música, los textos, las letras, también han sido foco de tus estudios. Claro, en principio yo como egresado reciente de letras, había pensado en estudiar las letras de rock, eso es lo que me interesaba. Además, bueno, por una vieja cuestión personal también, yo fui un rockero adolescente, muy comprometido, digamos, con la cultura rock. Entonces, pero por la formación que tenía, mi interés eran las letras de rock. Lo que pasa es que, claro, cuando me puse a trabajar con el ámbito del rock, no hace falta ser demasiado avispado ni dedicarle mucho tiempo para darse cuenta que solamente una pequeñísima parte del sentido está en las letras. Hay muchas cosas que son muy importantes para el sentido en la cultura rock y que no tienen que ver con las letras, tienen que ver con las músicas, tienen que ver con las performances, con las puestas en escena, con los rituales vinculados a los recitales. Hay toda una movida. Con la forma de vida también. Con la forma de vida, con la forma de vestir, con la forma de moverse, de caminar, de amar, digamos. Entonces las letras eran una pequeña cuestión. De todos modos, siempre, por la formación que tengo, le doy un lugar de mucha importancia a las letras en el estudio de las canciones. No tengo herramientas para abordar muy profundamente las cuestiones específicamente sonoras. Claro. Y en relación a la música popular, yo te comentaba de este tema de las definiciones, que en general hay como muchas líneas de definiciones. Está la definición académica de música popular, la definición que tienen los músicos, la que tiene la gente, el mercado, los periodistas. Y en el ámbito académico y en los estudios de música popular hay muchas opciones. Vos hiciste la opción por la definición de Juan Pablo González. Claro. Lo que pasa es que Juan Pablo González, me parece que tiene un mérito ese trabajo de Juan Pablo, porque él participó prácticamente desde sus comienzos en lo que fue la fundación de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, que fue en los 80 en Europa, y después él fue uno de los promotores de la formación de la rama latinoamericana, que ya fue en los 90, digamos, en nuestro continente. Pero entonces, ¿por qué digo que hay un mérito en esa, por lo menos desde mi punto de vista, en ese acercamiento? Porque cuando se funda esa asociación, la razón por la que se funda es que se observa que hay dos fuertes tradiciones en los estudios musicológicos, ¿no? Hay una tradición que es la tradición dominante, que es la que se ocupa estrictamente de esas músicas que podemos llamar eruditas, de la cultura letrada, las músicas legitimadas. De tradición escrita. Claro, de tradición escrita, de autor, ¿no es cierto?, con algunas figuras
icónicas que tienen que ver con la tradición clásico-romántica. O sea, esa es la tradición dominante en la musicología. Y desde mediados de siglo hay otra tradición también importante, que es la etnomusicología, vinculada con lo que fue en su momento el folclore también, pero que tiene una particularidad, que se ocupan de músicas que no pertenecen a esa tradición erudita escrita, pero que son músicas que están muy focalizadas en pequeños grupos étnicos, más o menos premodernos, más o menos aislados de los procesos más fuertes de la modernidad. Entonces, con esas dos tradiciones musicológicas, el problema es que la gran mayoría de la música, la que escuchamos todo el tiempo, la que escuchamos en los cumpleaños, con la que nos enamoramos, esa no la estudia nadie. O sea, no había un corpus académico de estudio de ese tipo de música, que es la música de todos. Esa es una expresión de Carlos Vega. De Carlos Vega. ¿No? Esta música de todos, la que escuchamos todo el tiempo. Sí, la que él también llamó mesomúsica. La que Carlos Vega llamó mesomúsica, exactamente. Que por ahí le critican a Vega, porque esta idea de la mesomúsica tiene que ver con estas ideas un poco jerárquicas de él, que si esa es la música media, entonces habría una que sería alta y otra que sería baja, digamos. Pero la idea de Vega no estaba mal. Es decir, esta idea de estas músicas que no pertenecen a ninguna de esas dos clasificaciones, pero que es la mayor parte de la música. Sí, es como que las definiciones también tienen que ver con el momento en que se escriben, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que la definición de Juan Pablo tiene la virtud de recuperar esta preocupación y decir, bueno, a ver, las que a nosotros nos interesan son estas que tienen en común. Y lo que tienen en común es que, por lo menos en nuestra época, ¿no es cierto?, es que todas están vinculadas a los procesos de la industria cultural, ¿no? Por lo tanto, son fenómenos modernos, por lo tanto, a pesar de que tomen tradiciones y elementos premodernos, no dejan de ser fenómenos de las sociedades modernas y contemporáneas, digamos. Y entonces, si uno toma en cuenta que son producciones que están muy vinculadas a los procesos industriales, a la circulación masiva, a las formas grabadas, porque fíjate tú que la forma grabada viene a poner en crisis una vieja oposición, escrita, no escrita. Las músicas grabadas no pertenecerían estrictamente a la tradición escrita, no necesariamente. O sería otra forma de escritura. O es una forma de escritura absolutamente novedosa. Ahora, como la forma principal de circulación de estas músicas es la grabación, los músicos, aún siendo intuitivos o siendo lectores o escritores de música, aprenden las músicas más por las grabaciones que por la escritura. Sí, más por la oralidad que, exactamente, que por a través de la partitura. Pero es una oralidad mediatizada. Totalmente. Digamos. Entonces, esto genera unas ciertas características comunes a todas estas músicas, a pesar de que hay muchas diferencias entre ellas, porque ahí viene el problema con el adjetivo popular, ¿no es cierto? Sí. Y el otro... Hay más populares que otras, digamos. Claro, sí, y algunas masivas y otras no masivas dentro del ámbito de lo popular. Y en relación al folclore, que el folclore, también has trabajado bastante sobre el folclore, y bueno, un poco como que el folclore se puede encontrar dentro de los estudios etnomusicológicos y también se encuentra en los estudios de la llamada música popular. Pero en este caso, por eso yo parto de esa definición, porque a mí el folclore me interesa en tanto fenómeno de las músicas populares, entendida como estas músicas modernas, masivas, mediatizadas, porque en términos estrictamente folclorológicos, digamos así, si uno toma aquellas definiciones de Cortázar o de Vega, nada de lo que nosotros estudiamos como folclore sería folclore. Claro, ya no existe más. Estaríamos hablando de proyecciones folclóricas bueno, hay otras formas de llamarlo. Pero a mí justamente eso que los folclorólogos no querían estudiar porque ya no entraba dentro de su campo de estudio, bueno, eso es lo que me interesa a mí. Sí, haces ahí a otras definiciones entre folclore clásico. Claro, pero eso ya tiene que ver con la historia del folclore entendido ya como un campo específico dentro de este gran campo que sería la música popular. Según este enfoque, entonces nosotros recién empezamos a hablar de nuestro objeto de estudio desde el momento que ya el folclore se convierte en un espectáculo, que ya se graban canciones, que ya circula por la radio y demás. A partir de ahí se puede, sí, establecer una periodización, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un momento que es el que yo le llamo clásico de producción, donde se formó todo un paradigma discursivo, que después tuvo una serie de rupturas, ¿no? Que hasta el día de hoy, algunas características de ese paradigma discursivo siguen estando presentes. Porque, por ejemplo, la música folclórica es la única música, por lo menos en la Argentina,
que sigue asociada muy fuertemente con alguna idea de patria o de nacionalidad, ¿no? Por eso se pone a los chicos en las fiestas patrias a bailar una chacarera, porque eso sería patriótico, y bailar cumbia no sería patriótico. Entonces, para entender por qué una cosa es patriótica y la otra no, hay que rastrear las raíces de su momento de formación, ¿no es cierto?, que tiene toda una historia premoderna, digamos así, el folclore. Pero como objeto de estudio a mí me interesa en el momento que se convierte en un campo dentro de la música popular y que circula por los medios de difusión. Sí, haces esa descripción de este folclore clásico y del otro folclore más comercial. Claro, bueno, creo que ya más alternativo al otro, sí, al de Liliana Herrero. Claro, sí, por poner un nombre. Sí, en realidad el nombre sería un enfoque etnográfico en este caso. El nombre que yo uso es el nombre que le dan los nativos, digamos. Son los propios músicos y los consumidores los que se refieren a ese tipo de folclore. Todos públicos muy distintos. Muy distintos, sí. Hay públicos más masivos y menos masivos, ¿no? Pero lo que vos me decías recién acerca de ese folclore más comercial, ahí tenemos otra cosa también que es bien interesante. Desde el momento en que que el folclore se convierte en una música mediatizada que se vende a través de discos, de espectáculos y demás, desde ese momento está instalada ya la forma mercancía como mecanismo de circulación. Entonces, desde el momento que Chazarreta forma su compañía de artes nativas y cobra la entrada para ver, bailar y cantar, teatro, claro, ya es un hecho comercial. Y nunca puede dejar de ser las dos cosas. Esa es una de las características de este tipo de música. Esas músicas que estudian la etnomusicología no son hechos comerciales, son parte de rituales, de festividades, donde la música no es una mercancía que circula. Pero en lo que nosotros definimos como música popular, siguiendo a Juan Pablo, siempre se trata de un hecho comercial. Además, es un hecho artístico. Siempre es las dos cosas. Y esa doble naturaleza es lo que genera una cantidad de tensiones. Cuando los músicos de la corriente alternativa acusan a los otros de comerciales, lo suelen hacer mientras están dando un recital por el que cobraron la entrada, digamos. O sea, sí, quizás ahí hay otras historias que tienen que ver con búsquedas alternativas también en lo comercial, estos sellos independientes, que no deja de ser comercial, sino que en realidad son búsquedas de otra forma de comerciar, menos atada a los deseos de un productor o de una compañía, digamos. De los mecanismos de la industria. Que cuando se habla de los mecanismos de la industria, también hay que entender que para una industria, para cualquier industria, esta también, el éxito consiste en vender mucho. Entonces hay una cantidad de imposiciones que se hacen sobre los artistas que justamente están apuntando a lo que el productor o el director artístico o el dueño de la compañía entiende que es lo que va a vender más. Entonces esas tensiones que se dan tienen que ver, en mi opinión, con que hay muchos músicos que defienden principalmente el valor propiamente artístico que ellos interpretan que tiene su música y quieren reducir el peso relativo del valor meramente comercial. Y eso lleva siempre a conflictos de interés entre los artistas y los empresarios, digamos. Sí, siempre hay tensiones. Exactamente. Ni hablar. Por eso muchos artistas optan, como decís vos, por circuitos alternativos, por formas de producción alternativa y de comercialización también alternativa que le permitan preservar más sus intereses como artistas. Te contaba que también que traje este disco, que me pareció que tenía que ver con la vinculación que haces entre el nuevo cancionero y los inicios del rock, con Bob Dylan y Joan Baez, porque ese disco yo creo que es el penúltimo disco de Mercedes Sosa, es anterior a Cantoras, Corazón Libre, que tiene los dibujos pertenecen a Joan Baez. Bueno, inclusive viste que Joan Baez tiene una versión de Gracias a la Vida, que la cantaron juntas. Han cantado con a dúo Mercedes varias Sosa, veces, sí. Bueno, y bueno, ahí estarían, digamos, se me aparecieron la vinculación entre tus dos intereses, estos dos géneros que aparecen en el rock y el folclore. Bueno, las vinculaciones entre el rock y el folclore en la Argentina se han ido profundizando cada vez más, ¿no? Al principio eran dos campos refractarios. Cuando empezó el rock en la Argentina, muchos tangueros y muchos folcloristas lo rechazaban por música extranjerizante, porque, es más, algunos le decían a los rockeros los asesinos del tango, porque iban a terminar con estas
tradiciones populares más endógenas, digamos así. Pero en realidad lo que ocurrió con el rock fue que, no solamente en Argentina, en toda América Latina, que arraigó muy fuertemente entre sectores jóvenes, que se lo apropiaron y empezaron a buscar particularidades locales en ese rock, ¿no? Y justamente ese acercamiento a las problemáticas culturales, políticas, sociales, locales, hizo que los rockeros rápidamente se encontraran con el folclore y con el tango. Entonces, entre los primeros rockeros, estoy pensando en Spinetta, estoy pensando en Morris, por ejemplo, ya en los primeros discos de rock uno puede ver musicalmente algunos elementos que provienen del tango, y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez mayores apropiaciones de algunos elementos que provenían del folclore. Claro, no de cualquier folclore, sí, claro, sino de un folclore que era escuchable para estos músicos jóvenes. Bueno, y ese folclore tenía que ver fundamentalmente con transformaciones que había introducido el movimiento nuevo cancionero. Transformaciones tanto poéticas como musicales, ¿no? Musicalmente, ahí había figuras como el caso de Oscar Matus o como Tito Francia, que habían empezado a arreglar, por ejemplo, los arreglos armónicos de las zambas o de las chacareras, se empezaban a acercar a un lenguaje armónico más cercano al jazz o al rock. Tanto es así que los folcloristas tradicionales los acusaban y le decían, eso no son zambas, eso son foxtrot, le decían. Claro, sí, seguro. Porque tenían arreglos armónicos muy diferentes de las zambas tradicionales. Y las líricas sí, también. Los arreglos del dúo salteño. Claro, exactamente. Las letras de Tejada Gómez, las letras de Manuel J. Castillo. Bueno, ese tipo de folclore le empezó a interesar a algunos músicos jóvenes del rock. Entonces hubo ahí, allá desde el principio hubo acercamientos muy notorios. Te doy un par de ejemplos. Hay un tema muy conocido de Lito Nevia, El Bohemio, que lo grabó en vivo con el acompañamiento de Domingo Cura, que era uno de estos músicos que venían del folclore, pero que empezaba a experimentar cosas nuevas, como la batería de bombos, por ejemplo, que después la adopta el Chango Farías Gómez. El propio Chango Farías Gómez, esta es una cosa re interesante que se conoce muy poco. El Chango Farías Gómez había hecho ya un arreglo de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, estoy hablando del año 68 o 67, había hecho una reducción para 5 voces y con toda una serie de elementos afro en la percusión. Pero después, ya tiene que haber sido, no me acuerdo la fecha exacta, pero el año 71, 72, por ahí, hizo un arreglo de la Misa Criolla para un grupo de rock que se llamaba Gorrión, y salió un disco que se llama El Rock de la Misa Criolla, que de paso tiene en la tapa una imagen que tiene que ver con esa escultura de León Ferrari, que después fue prohibida, que era un Cristo crucificado en un avión de combate. Bueno, eso está en la tapa del grupo de rock Gorrión. Estoy hablando del año 72, 71 o 72. O sea que hay ya desde el momento... Ese Chango Farías Gómez también es... Claro. Por él se cruzaron muchos géneros. Fue un factor muy importante. Y Mercedes Sosa, desde los años 60, 70, había establecido vínculos con todo el movimiento de la nueva canción chilena. Bueno, ella fue la que, no es la que introduce, pero la que hizo famosa a Violeta Parra en la Argentina, fue Mercedes Sosa. Y también con el movimiento de la música popular brasileña, la MPB, la nueva trova cubana. Esa dimensión latinoamericana. Exactamente, pero todos estos fenómenos de la nueva canción que tenían el rasgo común de convocar a las nuevas generaciones, de incorporar elementos musicales y estéticos que provenían de las culturas del rock y tener un fuerte compromiso político, ¿no? Eso fue lo que le permitió establecer contacto con Joan Baez, con Bob Dylan, es decir, esa parte de la cultura rockera de mucho compromiso político ya estaba desde el principio. Y eso se acentuó en el caso de Mercedes Sosa cuando ella vuelve del exilio, estuvo exiliada varios años, cuando vuelve del exilio en el 82, 83, por ahí por esos años, en esos famosos recitales en el Teatro Ópera, ahí ella directamente ya invita a músicos de rock, ahí cantó con Charly García, con León Gieco, con Nito Mestre, es decir, ella generó una fuerte apertura desde el folclore hacia el mundo del rock. Y a partir de ahí pasaron muchas cosas. Hoy ya yo pienso que hay muchas partes del rock argentino que sin esas tradiciones del folclore no se pueden entender. Claro. Divididos, sin ir más lejos. La Versuit Vergarabat tiene una gran incorporación de elementos de la música folclórica. Y del otro lado lo mismo. Uno cómo se explica figuras como Rally Barrio Nuevo, por ejemplo,
sin todas esas estéticas rockeras. Claro, sí, la estética de la postura física, también Sí, sí. la elección en la ropa, muchos detalles. Y la incorporación de elementos musicales, porque él tiene, por ejemplo, chacareras que tienen en las introducciones, en vez de tener esa sucesión más o menos característica de tónica y dominante, lo que tiene son unos riffs rockeros que lo usa como introducción de las chacareras, que no dejan de ser chacarera, ¿no? Claro, sí, está la estructura rítmica que recuerda Sí, el sí, estilo. y en las peñas la gente las baila como chacarera y todo lo demás, pero se nota muy fuertemente la matriz rockera en las instrumentaciones, en la tímbrica. Y en la guitarra eléctrica puesta en el medio, o baterías directamente, casi. Bueno, la batería. Hay algunos otros grupos que han incorporado muchas cosas del rock y no se les reconoce tanto. Por ejemplo, los nocheros. Los nocheros que se dice que son más de la música melódica, romántica, cosa que es cierto, pero por ejemplo, hay una versión de la nochera, de la samba La Nochera, de ellos, que empieza con un bajo y una batería haciendo una base de blues, clarísimamente una base de blues, con las voces de ellos cantando con León Gieco haciéndole una quinta voz, que solamente después en el transcurso de la canción va adquiriendo la rítmica de samba, digamos. Porque hay un parentesco rítmico, ¿no es cierto? Hay algunos músicos, eso es una cosa muy fuerte en los músicos jóvenes, que están haciendo una especie de maridaje realmente muy productivo entre el blues y la vidala. Hay un parentesco rítmico, hay un parentesco de historias también. Sí, la que promueve también esta asociación es Leda Valladares, cuando le invita a algunos rockeros a participar de sus discos. Exactamente, y la propia Liliana Herrero también, que bueno, desde esa fulanita ha hecho varios cruces de este tipo. Leda inclusive hace esta asociación de la forma de cantar, del uso del grito, de la voz más desgarrada. Así es. Asociada a la forma de cantar la baguala también. Y un poco que me contaste al principio por el tema de tu trabajo, de la inserción de la música popular en el ámbito académico, pero ¿cómo ves ahora? ¿Qué perspectiva tienen los estudios, tiene el desarrollo de este objeto de estudio en la academia? A mí me parece que es un campo que está empezando, un campo de estudio que está empezando, tiene muy poco tiempo de desarrollo, pero ya está empezando a haber una producción bibliográfica más o menos interesante. Todavía es poco lo que hay en cuanto a trabajos específicos de análisis. Yo pienso que favorece mucho que se haya incorporado la idea de hacer análisis interdisciplinarios, ¿no? Entonces me parece que eso favorece mucho. Yo creo que la música popular no se puede estudiar si no es interdisciplinariamente. Un análisis musicológico puro no nos dice mucho acerca de las músicas populares, pero un análisis semiológico de las letras solo tampoco. Y un análisis sociológico, que es lo que más hay, nos dice mucho de los contextos y de las relaciones con los sociales, pero dice poco de las músicas en sí mismas. De la música en sí misma. Entonces creo que por ese lado hay mucho camino por hacer, pero la diferencia con lo que ocurre ahora y lo que ocurría hace 15 años, 20 años atrás, es que hay ya 2 o 3, no sé, capaz que más, 4 o 5 lugares en la Argentina que está habiendo equipos de investigación trabajando sostenidamente sobre músicas populares, cosa que hace 15 o 20 años atrás era impensada. Era un poco menos que impensable. Sí, acá yo tengo mi equipo que estamos trabajando sobre música popular. Hay gente en Santa Fe, hay gente en La Plata, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, sí. en Tucumán también. O sea que está empezando a haber una red. Y esta Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Música Popular me parece que ha favorecido mucho que se constituya. Sí, por supuesto, porque bueno, cada vez hay más trabajos, cada vez son más grandes los encuentros. Lo que pasa es que, bueno, en Latinoamérica es como es casi una obligación, porque hay tan poco de cosas que han pasado, registro de cosas que han pasado y de cosas que siguen sucediendo. En una misma ciudad nosotros venimos escribiendo sobre Santa Fe y escribimos sobre músicos de la década del 80 y hay músicos de hoy que no tienen la menor idea de lo que pasó en la década del 80, es decir que un poco promover el registro de todo lo que sucede. Bueno, esa es una de las grandes deudas. Todavía sigue siendo muy difícil
reconstruir historias, porque la documentación es muy difícil de conseguir, se ha perdido mucho y eso es una tarea pendiente. En Córdoba pasa exactamente igual. En Córdoba hubo, por ejemplo, un movimiento en los años 70 que se llamó Canto Popular, del que si no fuera por el trabajo de una chica que se puso a rescatar y a entrevistar a la gente, estaba desperdigado o prácticamente perdido casi todo. Y ahora con el trabajo de una estudiante que se puso a hacer su tesis de grado sobre eso, se recuperó muchísimo material. Y los músicos jóvenes, para los músicos jóvenes es un tesoro conocer la historia reciente, que si no es como estar empezando siempre de nuevo, ¿no? Exactamente, siempre de nuevo.